Divergencia rotacional. ¿Qué es la divergencia? Sea f de x, y, z igual a m por x, y, z por el vector unitario y más la función n por x, y, z por el vector unitario j más p por x, y, z por el vector unitario k. Es decir, la expresión en un campo vectorial R3. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos sacar la divergencia? Y la obtendremos sacando la derivada de cada función respecto a x, y o z. Para encontrar la divergencia de la función de x, y, z es igual a la derivada de la función m por x, y, z respecto a dx, más la derivada de la función n por x, y, z respecto a dy, más la derivada de la función p por x, y, z respecto a dz. Y en esta respuesta nos podemos dar cuenta dónde se encuentran nuestras derivadas, cuáles son nuestras funciones, que es m, n y p, y si es respecto a x, a y o a z. Para poder obtener el rotacional tenemos que recordar lo que es el producto cruz. El producto cruz fue uno de los primeros temas que vimos. El rotacional de la función f de x, y, z es igual a, en nuestra primera fila se encuentran los vectores unitarios, que es i, j y k. En nuestra segunda fila se encuentran las derivadas respecto a y, a x o a z. Y en nuestra tercera fila se encuentran nuestras funciones, que es m, n y p. Se tapa la primera fila con la primera columna, después la primera fila con la segunda columna y nuevamente la tercera fila con la tercera columna. Ahora pondremos los 4 elementos restantes que nos han cubierto al hacer nuestro producto cruz. Hasta aquí solo hemos empleado lo que ya va a ser nuestro producto cruz. Nuestro vector unitario y por la derivada de la función p de x, y, z respecto a dy menos la derivada de nuestra función n por x, y, z respecto a la derivada z. Cerramos nuestra operación y se lo restamos al vector unitario j, que será multiplicado por la derivada de la función p por x, y, z respecto a dx menos la derivada de la función m por x, y, z respecto a dz. Será sumado por nuestro vector unitario k, que este será multiplicado por la derivada de la función n por x, y, z respecto a dx menos la derivada de la función m por x, y, z respecto a dy. Y así es como ya obtuvimos nuestra fórmula para obtener el rotacional de alguna función. Y por último, ¿cómo obtenemos Laplaciano? Que sería algo parecido en cómo obtenemos la rotación, que es la derivada al cuadrado de nuestra función m por x, y, z respecto a dx al cuadrado, más la derivada al cuadrado de la función n por x, y, z respecto a dy al cuadrado, más la derivada al cuadrado de nuestra función p por x, y, z respecto a dz al cuadrado. Así es nuestra fórmula para obtener el laplaciano de cualquier función. Comenzaremos con nuestro ejercicio. Si nuestra función de x, y, z es igual a x al cuadrado y z por el vector unitario y más x y al cuadrado z por el vector unitario j más x y z al cuadrado por el vector unitario k, que es nuestra expresión en un campo vectorial, tendremos que obtener a, la divergencia, b, la rotación y c, el laplaciano. Primeramente obtendremos la divergencia y para eso necesitamos recordar la fórmula que necesitamos para obtenerla, que sería la derivada de x al cuadrado y z respecto a dx más la derivada de x y al cuadrado por z respecto a dy y por último más la derivada de x y z al cuadrado respecto a dz, que es igual a 2xyz más 2xyz más 2xyz, que nos da igual a 6xyz. ¿Por qué obtenemos esto?
Recordamos la fórmula para obtener la derivada de una función elevada al exponente, que es el exponente por la función elevado al exponente menos 1. Así pasa lo mismo con las demás funciones, solamente que tienen su diferente operador derivado, que es y y z. Básicamente los tres nos dan el mismo resultado y sumados nos da x, y y z. Esa sería nuestra divergencia. Ahora, para obtener nuestro rotacional, tenemos que ampliar el producto cruz. Entonces, c rotacional de la función f por x, y, z es igual a el vector unitario y por la derivada de x, y, z al cuadrado respecto a dx, menos la derivada de x, y al cuadrado z respecto a dy. Si lo restamos a nuestro vector unitario j, que será multiplicado por la derivada de x, y, z al cuadrado respecto a dx, menos la derivada de x al cuadrado y z respecto a dz. Lo sumamos por el vector unitario k, que será multiplicado por la derivada de x, y al cuadrado z respecto a dx, menos la derivada de x al cuadrado y z respecto a dy, que sería igual a nuestro vector unitario y multiplicado por xz al cuadrado menos xy al cuadrado, menos el vector unitario j por yz al cuadrado menos x al cuadrado por y. Cerramos la operación más el vector unitario k por y al cuadrado z menos x al cuadrado y. Y así es como obtuvimos nuestra rotación. Por último, obtendremos nuestro laplaciano, que es igual a la derivada de 2xyz respecto a dx más la derivada de 2xyz respecto a dy, y por último se suma la derivada de 2xyz respecto a dz. Como la derivada de x respecto a dx es igual a 1, pues solamente se multiplica por los elementos restantes, ya que estos son tomados como función, que sería 2yz más 2xz, y por último más 2xy. Y así finalizamos nuestro problema cuando ya obtuvimos el laplaciano. Así que por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Cindy Cedillo, exponiendo en mi materia de cálculo vectorial impartido por nuestro ingeniero Patti Bedoya, dando a conocer el tema 4.11 titulado Divergencia y rotacional.